Agradecemos a todos los invitados por apagar las cámaras, por favor. Apague la luz. Muy buenas tardes para todos. Estamos ya acá reunidos en este ejercicio de socialización sobre el decreto 1651 de 2021, que es el que pues, nos reglamenta todo el proceso de certificados de utilidad común, que como pues ya vamos a explicar está en este momento en cabeza de la Agencia Presidencial para la Cooperación, todo el proceso de trámite de expedición de este certificado. Agradecemos pues a todos los que están acá presentes y introduzco ya en este momento a nuestra directora general, la doctora Viviana Manrique, que nos acompaña, nos dará el saludo introductorio
Posteriormente tendremos ya la presentación formalmente de este decreto 1651. Acá intervendremos tanto APC como también la DIAN directamente y finalizaremos con una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, Viviana, te doy la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos. Doy la bienvenida a todos los embajadores, representantes país, jefes de cooperación, directores de agencias de cooperación y de entidades implementadoras, así como a sus equipos de trabajo. Un saludo especial para la Dirección de Cooperación Internacional de la Cancillería y a todo su equipo. Un saludo para los funcionarios de la DIAN que hoy nos acompañan y que han estado trabajando junto con APC Colombia y la Cancillería en este importante decreto. En diciembre pasado, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, firmó el decreto 1651 de 2021, mediante el cual se reglamentó la expedición de los certificados de utilidad común y se centralizó dicho procedimiento en APC Colombia. Para nuestra agencia, esta nueva función ha representado un reto que hemos asumido con entusiasmo, ya que durante años fuimos testigos de las dificultades a las que en algunos casos se tenían que enfrentar las entidades ejecutoras y los mismos cooperantes para obtener un certificado de exención de impuestos nacionales. En este sentido, consideramos la expedición de este decreto como un hito hacia la simplificación de trámites de la cooperación internacional en Colombia, ya que busca responder a la necesidad ampliamente manifestada por donantes y ejecutores de tener un procedimiento claro y con tiempos establecidos para tener acceso a la exención de impuestos. La Dirección de Gestión de Demanda de APC Colombia, en donde fue delegada esta función, trabajó en la implementación del procedimiento, buscando siempre que este fuera expedito y sencillo para que cada uno de los usuarios que deben acudir a este trámite así lo reciba. Hoy queremos presentarles oficialmente el decreto 1651 de 2021 y los cambios que su implementación conlleva para que cada uno de ustedes pueda contar con la información necesaria para iniciar este trámite ante APC Colombia. En este sentido, mi equipo de trabajo posteriormente hará una presentación del procedimiento de registro de proyecto y de expedición del CUC. Y posteriormente, la DIAN hará la presentación de los temas de su competencia que se encuentran incluidos en esta reglamentación. Somos conscientes del impacto que la exención de impuestos tiene en generar incentivos para que cada vez más recursos de cooperación internacional lleguen al país para apoyar los esfuerzos del Estado en los retos de desarrollo. Por ello, que al asumir este reto como entidad, estamos reiterando nuestro compromiso para una mayor eficiencia y eficacia en la gestión de cooperación. No me queda sino agradecerles por su participación y pongo a su disposición al equipo de la Dirección de Gestión de Demanda, quienes a través de los escritorios asignados podrán apoyarlos en las gestiones que ustedes requieran. Bienvenidos y mucha suerte en esta etapa que iniciamos como Gobierno Nacional y esperamos que todos podamos lograr esa eficiencia que tanto hemos esperado desde la cooperación. Gracias. Bueno, entonces, muchísimas gracias, directora, por esta presentación, por estos agradecimientos. Nuevamente, gracias a todos los cooperantes y equipos también de las diferentes direcciones o oficinas, ¿cierto?, de cooperación internacional en las embajadas o externas a las embajadas. Vamos entonces a dar inicio ahora sí con esta presentación. Es el certificado de utilidad común que ha sido regulado a través del decreto 1651 de 2021 y que viene pues de la ley 2010 de 2019. Tenemos aquí nuestro contenido, vamos a explicar lo que teníamos antes, antecedentes, lo que introduce este nuevo decreto, todas las facilidades que ahora, digamos, vienen con este nuevo decreto y terminamos con la exposición por parte de la DIAN. Siguiente, por favor. Entonces, para iniciar, ¿qué teníamos antes de este decreto 1651? Ya existían unos beneficios tributarios que ustedes ya conocían, ¿cierto? Que también obviamente habían sido otorgados por ley, en este caso la ley 788 de 2002, y también ya habían sido regulados por decreto.
En este momento, o digamos que desde el 2002, teníamos entonces una extensión de impuestos, tasas o contribuciones, tanto a los auxilios o donaciones que los gobiernos o entidades extranjeras, ¿cierto? También a las compras o importaciones de bienes y la adquisición de servicios realizados con estos fondos donados. Pero también tenía unas condiciones que también se regulaban bajo este decreto y con esta ley, y es que obviamente tuviesen como fin todos esos programas o proyectos la utilidad común, es decir, que generaran un beneficio colectivo, un beneficio social, ¿cierto? Que esos programas tuvieran ese beneficio colectivo y social, y que los dineros de esos proyectos tuvieran exclusivamente el objetivo de esta donación y obviamente de la utilidad común. ¿O cómo se acreditaban? Ya existía, digámoslo así, esta medida o este certificado de utilidad común CUC, que esto también, como les decía, había sido regulado por el decreto 540 de 2004. ¿Quién lo otorgaba? ¿Sí? Entonces, bajo esta reglamentación, se decía que entidades territoriales o entidades públicas, tanto a nivel nacional como territorial, podían dar cuenta y acreditar estos certificados de utilidad común. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que esto ya existía a partir de 2002, lo había reglamentado, definido una ley, lo había reglamentado un decreto y ya se estaba generando. No obstante, habían varias dificultades en todo este proceso. ¿Cuáles? Las más importantes. No existía claramente la definición de qué es utilidad común, no se conocía claramente esa definición. Tampoco, digámoslo así, se tenía claro cómo solicitar este CUC o este certificado de utilidad común y hacía que los proyectos se ejecutaran, inclusive finalizaran y finalmente no tuvieran esta certificación y por tanto, digámoslo así, terminaran pues pagando los costos de impuestos y demás y por tanto pues se asumieran, digámoslo así, gastos no elegibles. Adicionalmente, los tiempos no eran claros porque no existían tiempos específicos de respuesta para dar estas certificaciones, por tanto, podían también tardar en el tiempo. Y finalmente, no había una claridad sobre la competencia de quién los expedía, entidades nacionales, territoriales. Entonces, estos vacíos, de alguna manera, son los que entramos a cubrir con esta nueva legislación, la ley 2010 de 2019, y ya la reglamentación de esta ley a través de nuestro decreto 1651. ¿Qué novedades entonces trae este decreto? Lo primero que tenemos que decir es que pues, los proyectos dentro de esa ley quedaron que todos los proyectos que tuviesen, digamos, estos recursos de cooperación internacional o extranjeros debían ser registrados en nuestro sistema de información que tenemos en APC Colombia, particularmente en la Dirección de Gestión de Demanda. Adicionalmente también, y fue muy claro en definirnos conceptos muy importantes que ya veremos, pero algo muy importante fue el concepto de utilidad común. Ya nos dijo realmente qué era utilidad común y cuál era el alcance de este concepto. También eliminó el requisito de que los fondos estuvieran amparados por acuerdos gubernamentales y finalmente, como 4, también, digámoslo así, nos da, digamos, el tiempo para que los proyectos que tienen o que tenían recursos que estuviesen pendientes de ejecutar a partir de enero de 2020 pudiesen ahora también entrar y beneficiarse con esta, digamos, nueva reglamentación y este nuevo procedimiento. Y algo muy importante, ¿cierto?, que nos da claridad es que ya finalmente, digamos, identificó cuál es la instancia que debe generar esos certificados de utilidad común y lo centralizó en nuestra agencia, en APC Colombia, quien es la que tiene ahora toda esa competencia. Ya no son los entes territoriales o los entes nacionales, sino que todo se centraliza en APC Colombia. Eso es, digamos, las principales novedades que tenemos con o digamos que, sí, aportes que nos genera este decreto. Dentro de esas definiciones, y es muy importante, pues aquí resaltarlas, tenemos varias, ¿no? Nos define qué es un programa o programas de utilidad común y nos dice que son aquellos que están orientados a beneficiar a uno o varios grupos o comunidades y que obviamente estos programas pueden estar alineados con Plan Nacional de Desarrollo, con objetivos del Acuerdo de Paz, particularmente de los PEDET, o con nuestra estrategia de cooperación internacional vigente. Y que además pues incluye donaciones destinadas también a temas humanitarios, de asistencia humanitaria, temas de desastres naturales, calamidades públicas u otros aspectos relacionados. También nos dice qué son las entidades extranjeras
Y nos dice que son esos organismos internacionales de carácter público o privado que convienen donaciones con el gobierno colombiano. Nos da la claridad de cuáles son esos donantes ejecutores, y ahora lo vamos a ver muy claramente dentro de este proceso, porque está la entidad extranjera, pero también está el donante ejecutor. Anterior, por favor. Nos dice cuál es ese donante ejecutor, ¿cierto? Y pues principalmente nos dice, es el donante que cumple esas funciones de ejecutar directamente el proyecto. Entonces son entidades y gobiernos extranjeros que ejecutan y administran directamente los recursos de estos programas. Siguiente. Entidades ejecutoras. Entonces también nos dice cuáles son esas entidades que son las que ejecutan y administran los programas que generan esta utilidad común, ¿cierto? Y que deben ser autorizadas por los gobiernos internacionales. Pueden ser organismos internacionales, entidades públicas, ONG sin ánimo de lucro, personas jurídicas por ánimo de lucro, pero acreditadas todas en Colombia. Fondos de auxilio o donación. Entonces nos dice que son los recursos provenientes de entidades o gobiernos extranjeros convenidos con el gobierno colombiano, acordados a través de entidades públicas, nacionales o territoriales que cuenten con concepto favorable del Ministerio de Relaciones Exteriores. Nos define, ¿cierto?, finalmente también qué es el certificado de utilidad común, y este concepto, como les decía, antes no estaba, y nos dice, es el documento claramente que va a certificar la existencia de ese programa o proyecto y que ese programa o proyecto cumple con todo lo que nos está pidiendo este decreto, que es principalmente el objetivo de utilidad común y toda la reglamentación, digamos, que esto tiene, y que cumple también con todos los criterios que esto exige. Y nos habla también de que es el certificado del contratista ejecutor, que es el documento que expide el donante ejecutor o la entidad ejecutora cuando subcontrata con terceros la ejecución parcial o total de un proyecto, en el que se certifica de tal situación y se presenta la información solicitada por este decreto. ¿Listo? ¿Seguimos con los pasos? Perfecto. Gracias, Rocío. Bueno, buenas tardes para todos. Yo soy Diana Quimbay, asesora de cooperación bilateral aquí en APC Colombia, y quien ha venido liderando todo este procedimiento de reglamentación del CUC al interior acá de la agencia. Para nosotros es sumamente importante poder compartir con ustedes este espacio porque creemos que no solamente es un servicio que se va a prestar a partir de ahora desde la agencia, sino que efectivamente nos genera una mayor coordinación con todas las entidades del Estado y con los cooperantes y entidades implementadoras en la resolución de este gran tema que es la certificación de exención de impuestos. Entonces, agradezco que les vayan teniendo preguntas, las vayan registrando si quieren en el chat. A partir de cuando terminemos la presentación vamos a dar todo un espacio amplio para contestar a todas las inquietudes que se vayan generando a lo largo de esta presentación. Como lo mencionaba Rocío, entonces pues vamos ahora a los pasos que hay que seguir con este nuevo procedimiento para la implementación de la gestión del trámite de certificados de utilidad común. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar a la página web de APC Colombia. En este caso vamos a registrar el proyecto. ¿Por qué? Porque ese es uno de los grandes requisitos que tiene a partir de ahora esta nueva ley y el decreto en sí mismo, y es que todas las iniciativas, programas y proyectos de cooperación internacional tienen que estar registrados en el sistema de información oficial de cooperación internacional que tiene APC Colombia. Entonces hay que entrar en la página web, ahí ustedes pueden ver en el buscador, pueden escribir CUC, siguiente, y ahí pueden descargar para diligenciar el formato de solicitud de constancia de registro y de proyecto de certificado de utilidad común. Como ustedes van a ver, están las dos opciones de constancia de registro y de certificado de utilidad común. Si necesitan uno o los dos, pues ustedes los marcan. En este documento ustedes van a encontrar pues toda la información que se requiere por parte de APC para poder hacer el registro completo, o por lo menos bastante concreto, de lo que es la iniciativa de cooperación a la cual ustedes van a solicitar la exención de impuestos. Entonces ustedes se descargan este documento, lo diligencian y lo envían, siguiente, lo envían al correo CUC, que es la abreviación de certificado de utilidad común, @apccolombia.gov.co, adjuntando los siguientes documentos. Tienen que adjuntar la ficha técnica del programa o proyecto, que debe tener como mínimo la información siguiente: el nombre del proyecto,
los objetivos, si hay uno, si hay varios, la breve descripción del mismo con los antecedentes, específicamente la justificación, la fecha de inicio y fecha de finalización, el nombre de o los cooperantes internacionales que financian dicha iniciativa, el monto de los recursos de financiación y la localización geográfica del proyecto, más la población beneficiaria. Esta es la información clave que nosotros necesitamos para poder hacer el registro en nuestro sistema de información oficial. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros también necesitamos tener claridad sobre el mapa que existe en Colombia de toda la cooperación internacional que se recibe. Esto ayuda a que nuestros análisis para la toma de decisión en política pública sea mucho más coherente. El segundo documento que tienen que adjuntar es el acto administrativo o documento mediante el cual se acuerda o aprueba la financiación del programa o proyecto por parte del cooperante. El cooperante tiene que mostrar o darle, en este caso, a la entidad implementadora ese convenio y ese contrato que obviamente regula y establece oficialmente esa cooperación con esos recursos destinados a esa iniciativa. Entonces, ese documento también es muy importante que lo adjunten. Y finalmente, la copia simple que acredite la existencia de esa entidad implementadora o ejecutora de recursos con su representante legal aquí en el país. Entonces, es el formato más estos 3 documentos. Una vez APC Colombia recibe esta documentación, tiene 30 días hábiles para validarla, realizar el registro de la iniciativa del programa o proyecto en nuestro sistema y emitir la constancia de registro. Este será enviada al solicitante a través del mismo correo cuc@apccolombia.gov.co. Este es un modelo de lo que es una constancia de registro de proyecto. Si el proyecto es presentado por una entidad ejecutora que está ejecutando recursos de cooperantes bilaterales, es decir, de países y gobiernos que tienen trabajo aquí en Colombia en materia de cooperación, quien expide la constancia, pues en este caso soy yo, la coordinadora de cooperación bilateral, pero si es un proyecto que se presenta o que solicita para una agencia del sistema o banca, etcétera, pues la coordinadora de cooperación multilateral, mi compañera Lina, estará emitiendo esta constancia. La constancia, pues, consta precisamente de la información básica de quién es el donante, cuáles son los recursos que se están registrando, o por lo menos los que se están informando al sistema, y obviamente las organizaciones, o sea, solo una, la organización implementadora. Si hay un proyecto que tiene varios ejecutores, cada uno deberá pedir la constancia para ellos. Entonces, pues cada uno tendrá su constancia. Siguiente. Ahora bien, una vez ya tenemos el registro del proyecto y la constancia del proyecto, ¿cómo está un proceso de solicitud de certificado de utilidad común? Entonces, ¿quién lo debe solicitar? Lo puede solicitar el donante ejecutor o la agencia implementadora, ¿no? La entidad implementadora de los recursos. ¿Qué tienen que hacer en este caso? Pues diligenciar el formato que se descarga en nuestra página web y enviarlo junto con los documentos que ya les comenté. ¿Quién expide el certificado de utilidad común? Como lo mencionábamos al comienzo, pues se ha centralizado el proceso aquí en APC Colombia. APC Colombia debe verificar la documentación, es decir, que todo lo que la agencia implementadora nos haga llegar, pues deberá tener sus soportes y deberá ser la información clave y básica tanto por parte del donante como por parte de los documentos que respaldan a la entidad implementadora en el país. A partir de entonces, nosotros tenemos que solicitar 2 conceptos favorables. Un concepto favorable lo debe emitir el Ministerio de Relaciones Exteriores como cabeza de la política exterior colombiana y quien obviamente nos confirma que el relacionamiento con ese país o con esa agencia multilateral es completamente viable y que está al día en sus documentos con el gobierno colombiano. Entonces, en este caso, pues nosotros tenemos un concepto favorable de alineación a la política pública, a la política exterior de Colombia, y es el ministerio quien nos emite dicho documento. Este documento, pues nosotros también tenemos un plazo para pedirlo al ministerio, quien también hará, pues obviamente, sus veces de indagación y de confirmación de la documentación aportada. Y también tenemos que pedir un concepto técnico favorable a la entidad beneficiaria, cabeza de sector, o en este caso territorial, que es la que está directamente relacionada con el proyecto. En este caso, pues es muy importante que incluso la agencia implementadora nos notifique o nos haga saber
con quién, en qué gobernación, en qué alcaldía, en qué ministerio, en qué entidad ha venido trabajando un proyecto para así, obviamente, facilitar y agilizar la firma de ese concepto técnico favorable. Una vez a partir de que nosotros recibamos esos conceptos, tendremos 30 días también para hacer la validación y emitir el certificado de utilidad común. Quedamos también en hacer un reporte periódico a la DIAN sobre todos los CUCs o los certificados de utilidad común que APC Colombia emita, de manera que ellos también puedan tener conocimiento de todos aquellos que van a empezar a recibir junto con las facturas y bueno, con los demás documentos que en unos momentos la DIAN les va a informar, pues para que obviamente esa coordinación facilite y agilice la consecución de la exención de los impuestos. ¿Cuáles son esos requisitos para solicitar el certificado de utilidad común? Entonces, como ya lo hemos hablado, el programa o proyecto tiene que estar registrado en el Sistema de Cooperación Internacional de APC Colombia. Sin esa primera constancia no se puede avanzar en la expedición del certificado. No se da pie a ninguna solicitud de concepto técnico favorable. Segundo, el programa o proyecto debe contar con ese concepto técnico de la entidad nacional o territorial, cabeza del sector, y con el concepto técnico también favorable del Ministerio de Relaciones Exteriores. Siguiente. ¿Cuáles serían esas causales de rechazo para que no se expida un certificado de utilidad común? En este caso, pues que no se cumpla con los requisitos que ya les he mencionado, que son los que están establecidos en el procedimiento y pues que obviamente avalan que esos recursos puedan tener la exención. O cuando también se tenga un concepto negativo por parte de la entidad nacional o territorial o por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores del país. Le voy a dar paso a mi compañera Carolina Rodríguez para que nos explique a partir de ahora cuál es ese contenido que tiene el certificado de utilidad común, en donde ustedes pues ya estarán viendo en sus pantallas cómo sería el modelo de certificado. Carolina, te cedo la palabra. Diana, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Mil gracias por acudir a este llamado, a esta invitación que les hemos hecho. Antes de continuar con la presentación, en el chat varias personas han preguntado si vamos a compartirles la presentación. Queremos aclararles que sí, vamos a compartir con todos esta presentación. Es muy importante que registren sus datos en el link que les hemos compartido en el chat también. Y ahí nos dejen su correo electrónico, porque pues esta va a ser la fuente de información para poderles enviar la presentación y otra información que ustedes consideren importante. Bien, el mismo decreto 1651 estableció cuál debe ser el contenido de los certificados de utilidad común. Básicamente nos pide identificar cuál es el nombre del proyecto, cuál es el origen de los recursos y quién o quiénes son las entidades encargadas de ejecutar esos recursos y que finalmente van a ser los beneficiarios de la exención tributaria de la que estamos hablando. El certificado de utilidad común va a tener un número consecutivo único que va a identificar como documento irrepetible cada uno de los CUC que sean emitidos, con una fecha de expedición, la identificación de la razón social o el NID de la entidad que emite el certificado, en este caso de APC Colombia, y la razón social de la entidad o gobierno extranjero que otorga la donación. Por eso es tan importante que en los documentos soporte que nos entreguen nos compartan este tipo de información. También se está pidiendo la razón social y el NID de la entidad pública, nacional o territorial que otorga el concepto técnico favorable, además de la fecha y número del acto administrativo mediante el cual se da o se acuerda o se aprobó la cooperación sobre la cual es focalizado el certificado de utilidad común. Adicionalmente, la razón social del donante o ejecutor o la entidad ejecutora, el nombre y objeto general del programa o proyecto de utilidad común, el monto de los recursos que serán objeto de la certificación y finalmente la firma del representante de APC Colombia que tendrá la responsabilidad de expedir estos certificados. Bien,
Ya previamente les habían mencionado que el decreto también incluye una nueva definición que es el certificado de contratista ejecutor. Esta certificación lo que reconoce es que no siempre los ejecutores principales de los proyectos son los encargados o los responsables de ejecutar la totalidad de los recursos del proyecto o de los recursos producto de la donación. Aquí se está haciendo un reconocimiento a subcontrataciones que se puedan derivar en el proceso de ejecución de cualquier proyecto financiado con recursos de cooperación y se hace extensiva esa exención de impuesto a esos recursos provenientes de cooperación internacional. ¿Qué establece el decreto? El decreto establece que el responsable de emitir esta certificación de contratista o ejecutor va a ser o el donante ejecutor o la entidad ejecutora que reciben ese certificado de utilidad común por parte de APC Colombia. Ya con base en esa certificación, cada uno de los ejecutores tendrá la responsabilidad de emitir una certificación a sus subejecutores o a sus contratistas para que ellos también se vean cobijados por la exención tributaria. El certificado que se emita debe contener como mínimo la siguiente información. Debe haber un número consecutivo de certificado, una fecha de expedición de este certificado, número y fecha del certificado de utilidad común que expidió APC Colombia para el proyecto del que está siendo objeto la exención, la razón social y el NID de APC Colombia, la razón social de la entidad o gobierno extranjero que otorga el auxilio de donación, la razón social o el NID del donante ejecutor o entidad ejecutora, el nombre y la razón o razón social y NID del ejecutor de los fondos, el nombre y objeto general del programa de utilidad común, objeto del contrato, y el monto de los fondos provenientes de los auxilios o donaciones destinados al programa de utilidad como un objeto del contrato. Finalmente, la firma del donante ejecutor o entidad ejecutora que está certificando que ese subcontratista está ejecutando recursos propios del proyecto. ¿Qué obligaciones tiene el donante ejecutor o la entidad ejecutora y contratista? Creo que este apartado lo voy a mencionar muy rápidamente porque estoy segura que el equipo de la DIAN va a profundizar sobre esta información, así que vamos a hacer una mención muy rápida. Lo principal, y esto lo venimos haciendo en la operación diaria de los proyectos, es la administración de los fondos en una cuenta corriente o de ahorros destinada exclusivamente para el objeto de la donación auxilio, en una institución financiera que pueda acreditar la existencia de esa cuenta exclusiva para los recursos del proyecto. Se debe tener una contabilidad separada de estos recursos de donación y pues el objeto de tener esta contabilidad separada es que en cualquier momento se pueda brindar la información y hacer un seguimiento a la ejecución de estos recursos. Entregar la información al proveedor o prestador del servicio cuando se adquieran los bienes o servicios que se tengan contemplados dentro de la ejecución del proyecto o del programa y los rendimientos financieros que se originen como producto de estos recursos deberán ser destinados exclusivamente al objeto principal del proyecto o programa sobre el cual se expidió esa certificación de utilidad común. Diana, creo que es el momento de darle entrada al equipo de la DIAN y darles la bienvenida también. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Sí, efectivamente, entonces le damos paso a nuestros colegas de la DIAN, quienes tienen una presentación y quienes también obviamente aclararán muchas de las dudas que nuestras agencias implementadoras y socios tradicionales tienen respecto a la certificación que deben presentar ante esta entidad. Entonces, no sé si Efren o Isabel nos están acompañando. Yo les doy paso a ustedes y les permitimos también compartir pantalla. Ok, bueno, buenas tardes. No sé si están viendo la presentación. Sí, te escuchamos perfectamente.
Perfecto. Ok, buenas tardes. Esto de parte de la DIAN, creo que está conectado Efren, pertenece a la Dirección de Gestión de Fiscalización y creo que el doctor Héctor Rueda, no sé, como no puedo visualizar, entonces están por parte de la DIAN y mi persona, Luis Adelmo Plazas, de la Dirección de Gestión Jurídica. Esto, pues digamos que nos indicaron que querían que compartiéramos los aspectos tributarios que incorpora este decreto 1651 en materia del tratamiento tributario que va a tener estos certificados de utilidad común. Pues ya como lo ha mencionado el equipo de APC, esto efectivamente, esta disposición pues se encontraba inicialmente, antes de la modificación de la ley 2010, pues ya se encontraba reglamentada e incorporada en el decreto 1625 en gran parte de los artículos 13192 al 13193, estaban incorporados con el antiguo decreto 522, que con la modificación que surte a partir de la expedición de la ley 2010 en su artículo 138, nos modifica algunos elementos del artículo 96 de esa ley 788 del 2002, pues básicamente frente a lo que se ha venido mencionando del registro de los proyectos ante la Agencia Presidencial para la Cooperación de Colombia, APC, y algunos otros aspectos que se vuelven relevantes a la hora de determinar el beneficio. Pero bueno, eso es un tema que ya lo mencionó la APC, cómo se va a acreditar y cómo lo va a hacer, y pues donde una de las finalidades y creo que uno de los grandes retos de este decreto que fue expedido a finales del año pasado era centralizar la expedición de este certificado en una sola entidad del gobierno nacional, porque pues en otrora generaba muchos inconvenientes ese certificado, la expedición de ese certificado por los diferentes ministerios, cabezas de sector, donde se desarrollan esos proyectos. Entonces digamos que ese fue uno de los grandes objetivos de este proyecto, era centralizar esa expedición para tratar de agilizar esos procesos para las entidades o donantes ejecutoras, entidades ejecutoras o donantes ejecutores de esos proyectos de programas de utilidad común. Entonces, en el decreto 1655, todo ese tema lo vamos a encontrar incorporado en los artículos 13192 al 13193 del decreto 1625 del 2016, único reglamentario en materia tributaria. Ahí van a encontrar todo lo que tenga que ver con esta materia que es objeto del certificado de utilidad común, de la reglamentación de este artículo 96 modificado por la ley 2010. Bien, ya como lo mencionaban, existen unos actores y unos aspectos generales que son muy importantes volver a recalcarlos para que nos podamos centrar en los beneficios o digamos en los aspectos en materia tributaria, en lo que tenga que ver con la administración tributaria, por supuesto, porque pues no solamente aquí pues, el artículo 96, como ustedes lo dicen, regula exenciones, o sea, habla de que se apliquen exenciones en materia de impuestos, tasas y contribuciones. Por supuesto, pues en lo que estamos hablando acá, estamos hablando de los impuestos que administra y que son a través de la DIAN encargada de administrar estos tipos de impuestos. No, esto digamos, no toca aspectos en materia de impuestos del orden territorial, porque será cada ente territorial en las facultades propias de la Constitución que le otorga a los entes territoriales establecer si da aplicación o no a esta disposición, porque ellos pues son autónomos en la aplicación de las normas y cada tasa o contribución que exista pues tendrá que tener su propia regulación. Por eso también es importante recalcar que este tema pues en principio pues está atacando o está digamos invocándose en los temas que administra o de impuestos del orden nacional, como estamos hablando del impuesto sobre las ventas o el gravamen a los movimientos financieros en un momento dado. Los actores, pues ya sabemos que vamos a tener aquí unos donantes y la norma dijo claramente que los donantes pueden ser entidades o gobiernos extranjeros y ya en las definiciones que se mencionaban, pues se entiende, ya dice qué se entiende por entidades o qué se entiende por gobiernos extranjeros y en esa orden de ideas, pues serán, digamos, los que de los cuales van a venir esos recursos. Y un concepto bien importante que son los fondos, que esos fondos tienen que ser provenientes de auxilios o donaciones de esas entidades o gobiernos extranjeros que hayan convenido con el gobierno nacional pues la recepción de esos recursos, o sea, la entrega de esos recursos. Entonces no es cualquier
sea, no es que Pepito Pérez del exterior va a entregar un dinero, no tiene que haberse convenido con el gobierno nacional para que eso pueda tener todo este esquema de que se enmarque, digamos, dentro del beneficio fiscal. Y un tema ahí bien importante es que todo eso tiene que estar enfocado a programas de utilidad común, que pues, como lo mencionaba anteriormente, pues ya es una definición que quedó clara y expresa en el decreto y cómo se debe enfocar, y en esas medidas, pues digamos que ese es lo que va a revisar la APC para poder expedir el certificado de utilidad común. Y aquí entonces ya tenemos 3 sujetos adicionales, o digamos, precisa la disposición como 3 sujetos que son los que pueden llevar a cabo el desarrollo de esos programas de utilidad común provenientes de esos fondos de auxilios o donaciones, que son o que el mismo donante, la misma entidad que va a entregar esos recursos, sea la que ejecute ese programa, o la entidad que entrega, o una entidad ejecutora que delega el donante ejecutor para que ejecute ese programa. Es decir, puede ser que, supongamos que la embajada, que el gobierno español, ¿cierto?, a través de una organización, de una entidad del gobierno español, haga la donación y diga, mire, la entidad del régimen tributario especial XYZ, ubicada en Colombia, va a ser la entidad encargada de ejecutar ese programa de utilidad común. Entonces, esa se entenderá como una entidad ejecutora o a quien delegue. O sea, cualquier otra organización que delegue, el donante ejecutor será el que hace las veces de entidad ejecutora. Y llega un sujeto determinado en este decreto, que era una situación que se quería tener total claridad y certeza para efectos de evitar pues, un abuso de esta disposición, y como reglas de control, pues obviamente que es muy viable, o sea, digamos, es muy razonable que en proyectos, digamos, la entidad ejecutora, pues, digamos, no tenga la capacidad, digamos, de hacer todo el tema de una construcción de una escuela o una construcción de un acueducto, si es parte de ese programa, y tenga que contratar a un tercero para que tiene esa experticia para que desarrolle la construcción de la escuela o de ese acueducto. Y entonces, en ese sentido, pues ese contratista, que se denomina aquí en este caso contratista ejecutor, pues es el que va a llevar a cabo la utilización de los recursos provenientes de auxilio o donaciones para el desarrollo de ese programa de utilidad común encomendado por esa entidad ejecutora y obviamente, o ese donante ejecutor, porque puede ser cualquiera de los dos que encomiende al contratista para el desarrollo de esa actividad. Entonces, ese contratista va a tener unas calidades, ¿cierto? Y por eso, como se mencionaba anteriormente, van a haber 2 tipos de certificados de certificados de utilidad común. El certificado base o madre, como si lo quisiéramos llamar así, ¿cierto? Un certificado base, que es el que en principio, ¿cierto?, el que va a solicitar ese donante ejecutor o esa entidad ejecutora a la APC Colombia con todos los requisitos que ya se han mencionado en el transcurso de esta conferencia, con esos requisitos, y será sobre el cual la APC Colombia, como entidad del gobierno encargada de cumplir esa función de expedir el certificado de utilidad común, le entregará ese documento a esa entidad ejecutora o a ese donante ejecutor, a cualquiera de esos dos, dependiendo de la condición en la cual pues, se esté actuando y cómo se esté desarrollando ese programa de utilidad común. Y será entonces, si el donante ejecutor o la entidad ejecutora desarrolla directamente el programa, pues obviamente ella tendrá que acreditarse después, más adelante, en los aspectos a sus proveedores para que les hagan efectivas las exenciones a que haya lugar. Pero si ese donante ejecutor o esa entidad ejecutora, como lo mencionábamos, no va a ejecutar de manera directa, digamos, necesita un contratista para llevar a cabo el desarrollo de ese programa, entonces ella tendrá que expedir un certificado de utilidad común secundario, lo podemos llamar así como secundario, que parte del principio de la base del certificado de utilidad común principal. Por eso inclusive el contenido de ese certificado de utilidad común secundario tiene información que tiene que traerse a colación del certificado de utilidad común que expidió la APC. Ese certificado de utilidad común, llamémoslo secundario como para diferenciarlo entre el principal, pues lo expide la entidad ejecutora o el donante ejecutor al contratista o contratistas que van a desarrollar parte de los programas. Y será ese documento firmado por esas donantes ejecutores o entidades ejecutoras los responsables, ¿cierto?, de que efectivamente los recursos se van a invertir en el desarrollo del programa de utilidad común. Por eso la importancia
que ese donante ejecutor o entidad ejecutora conozca al contratista para que, obviamente, como le está delegando esa función a ese contratista para que ejecute esos recursos, pues ese certificado pues, se utilice en debida forma. Por eso la responsabilidad, viene una responsabilidad importante para ese donante ejecutor o entidad ejecutora de expedir el certificado con la información que ya se mencionaba, que tiene que identificar, por supuesto, tener una numeración consecutiva, si es que va a expedir varios certificados, sus certificados secundarios, tiene que identificar cuál es el certificado base, ¿cierto? O sea, cuál fue el certificado que la APC Colombia les pidió. Y tiene que identificar, pues por supuesto, identificarse ella como entidad ejecutora, donante ejecutor, e identificar al contratista. Por eso es que ese certificado que expide donante ejecutor o entidad ejecutora no es personal, o sea, es personal para el que desarrolle el contrato. O sea, y será sobre ese en que recaerá la exención de impuestos que vaya a aplicarse por la adquisición de bienes y servicios asociados al desarrollo de ese programa de utilidad común. Y un tema bien importante que es el objeto por el cual se está entregando ese certificado al contratista. O sea, ¿para qué es? Porque, por supuesto, el donante ejecutor, la entidad ejecutora, recibe unos recursos, digamos, de X cantidad para desarrollar un proyecto X en tal lugar del país. Pero puede ser que efectivamente el donante ejecutor o la entidad ejecutora solamente necesite buscar a un contratista para que le haga la escuela. Entonces, obviamente, el objeto de ese certificado secundario que expedirá el donante ejecutor o la entidad ejecutora será para el desarrollo, digamos, de la escuela y específicamente sobre eso y sobre un monto de recursos, porque se debe identificar su objeto y el recurso el cual va a amparar ese certificado que le está pidiendo al contratista ejecutor cuando corresponda a ese modelo. Porque a su vez, después, digamos que como ustedes van a ver en el artículo 1319 o 910, la administración tributaria, ¿cierto?, le va a solicitar, o sea, lo más seguro es que en un momento dado, a través de una resolución o a través de la información exógena, eso todavía no se ha determinado, pero pues eso será un proceso que se tendrá que evaluar, le pedirá también al donante ejecutor o a la entidad ejecutora que envíe los certificados, o sea, una relación o unos datos, una información que considere pertinente para efectos de control que expidió esa donante ejecutora, la entidad ejecutora a los contratistas que haya utilizado. O sea, así como la APC le envía a la DIAN una información de los certificados que ella expidió a los donantes ejecutores o entidades ejecutoras, también va a suceder que los donantes ejecutores o entidades ejecutoras, cuando la administración tributaria lo requiera, tendrá que expedir esa información que se considere pertinente a la administración tributaria de esos certificados que ella llega a expedir. Todo eso pues va a tener, ¿sabes?, para todos los temas de control y las actividades propias de la administración tributaria. Una vez se tiene certificado, una vez se ha hecho ese proceso, digamos, ya se ha agotado todo el debido proceso de la expedición de los certificados de utilidad común principal o a los contratistas cuando haya lugar, entonces vienen dos temas aquí bien importantes que lo vamos a encontrar en el artículo 131911 y en el 131912. Es, oiga, ¿cuáles son esas obligaciones del donante ejecutor, la entidad ejecutora o el contratista ejecutor? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues lo primero, ya lo mencionaban anteriormente, es que todos los recursos que se tengan producto de ese programa de utilidad común, llámese del donante ejecutor o llámese de las entidades contratistas, tienen que ser manejados de manera separada e independiente en una cuenta única de ahorros o corriente aperturadas en una entidad financiera. O sea, yo no puedo decir, mire, me dieron 500 millones de pesos para hacer una escuela y lo incorporo a la cuenta de ahorros del que tiene la empresa normal para hacer sus actividades. No, tiene que abrir una cuenta donde se controle el manejo de esos recursos. Ese es un tema que tiene que tenerse bien claro. Y a su vez, como para hacer eso, pues obviamente, y abrir una cuenta, pues lo que va a tener que entregarle a la entidad financiera, por supuesto, es una serie de información, pues que eso lo van a encontrar ustedes con nivel de detalle en el artículo 131911, donde dice usted tiene que entregarle, pues primero, las copias de los certificados únicos de utilidad común, tanto el que la APC le entregó al donante ejecutor o la entidad ejecutora, o si el que va a hacer o si el que va a abrir la cuenta es un contratista ejecutor, pues tiene que también entregar copia de ese certificado de utilidad común que le entregó el donante ejecutor. Entonces tendrá que entregar la copia de los dos certificados cuando estemos frente a un contratista ejecutor. A su vez, tiene que expedir una certificación firmada por el representante legal bajo la gravedad de juramento que debe indicar una información que está debidamente establecida en los numerales 1.3 de ese artículo,
que es básicamente identificar, ¿cierto? Quién es esa entidad, o sea, identificarse como entidad ejecutora del programa de utilidad común, identificar ese certificado que está entregando, cuánto es el monto de los aportes o cuánto es el monto que le están entregando para desarrollar ese programa de utilidad común. Como le decía, si es un contratista, pues cuánto le están entregando para que haga ese programa. Si es el donante ejecutor, pues en cuánto equivale todo el programa por el cual pues, va a desarrollar, va a ejecutar. Entonces tiene que eso indicarlo en esa certificación. Manifestarle a la entidad financiera que esa cuenta única y exclusivamente va a ser utilizada para manejar recursos provenientes de los programas de utilidad común. Y básicamente esto serían como esos 5 puntos que nos pide esa certificación. Eso es como lo que va a hacer, lo que tiene que entregar el donante ejecutor a la entidad financiera. Ahora en el próximo artículo vamos a mirar lo que hace la entidad financiera con esa información que le es entregada por parte de los ejecutores de estos programas de utilidad común. De igual manera, para efectos del control se exige que esos ejecutores, llámese entidad, donante o contratista, deben de manejar de manera separada aquí dice que contabilidad separada, pero tiene que manejar de manera independiente el uso, tanto la fuente como los usos de esos recursos provenientes de los programas de utilidad común, de tal manera que se puedan identificar cómo se utilizaron, a quiénes se les pagaron. Entonces tiene que tenerse identificado en su contabilidad esos manejos de los recursos para efectos de los controles que en un momento dado la administración tributaria requiera o se lo solicite a este tipo de entidades. Cuando adquiera bienes o servicios con esos recursos provenientes de estas donaciones o auxilios, algo muy similar que sucede cuando abre la cuenta, pues va a tener que entregarle al proveedor del bien o servicio, ¿cierto? El proveedor del bien o servicio, una copia de los certificados de utilidad común, tanto el que la APC le entregó como los que le entregó la entidad donante ejecutora cuando se ejecuta a través de un contratista ejecutor, a ese proveedor y también debe entregar una certificación, lo mismo firmada por el representante legal bajo la grave de juramento, donde indique, ¿cierto?, que muy similar a lo de la entidad financiera, que quiere identificar a los sujetos, ¿cierto?, al sujeto beneficiario, digamos, a la entidad contratista, si estamos hablando de contratista ejecutor, donde tendrá que identificar también que el fondo proviene de un programa para hacer utilidad común, identificar también los datos o sea, cuál es el bien que piensa adquirir, o sea, si yo o sea, porque obviamente aquí en este caso, como yo voy a adquirir un bien o un servicio, tengo que ya identificarle a ese proveedor qué es lo que necesito. Entonces, si yo voy a una ferretería, le digo, necesito comprar 50 bultos de cemento, tantas varillas, todo en esa certificación tiene que identificarse los bienes que son objeto de adquisición a través del programa de utilidad común. Entonces, tiene que describir descripción del bien adquirido o el servicio contratado, manifestación expresa que el bien adquirido o servicio contratado va a ser destinado única y exclusivamente para el desarrollo de ese programa de utilidad común, que es objeto del contrato que haya suscrito contratista ejecutor, entidad o donante ejecutor, o donante o entidad ejecutora con el donante ejecutor. Entonces, eso es importante. O sea, esa certificación que va a entregar con los certificados al proveedor de bien o servicio, pues es fundamental que esté totalmente clara, porque es lo que el proveedor va a tener que, o sea, toma para efectos después de aplicar el no cobro del impuesto sobre las ventas en este caso. De igual manera, esta disposición precisa algo, pues obviamente que lo que hace este proyecto, este decreto ya, hablo proyecto porque nos duró casi 2 años trabajar esto y esto fue bastante complejo, pero este decreto ya que afortunadamente se dio y salió el año pasado, precisa que todos los rendimientos financieros que se generen producto de la administración de esos recursos en las cuentas corrientes de ahorros o que se lleven a cabo de esos recursos, tienen que destinarse al programa de utilidad común para que mantengan las exenciones. También precisa la disposición de un tema bien importante, que en caso que si por alguna razón se generan algunos excedentes después de ejecutarse todo el programa de utilidad común, pues ahí, y eso lo dice la norma, dice, ahí se aplicará primero lo que haya dicho el contrato origen, ¿cierto? Que si se generan excedentes, ¿qué se van a hacer? Se tendrá que aplicar lo que diga ese contrato, ¿cierto?
sin perjuicio que sobre eso, si se destina para cosas diferentes que no estén enmarcadas dentro del programa de utilidad común y todo lo que se certificó, pues obviamente pues tendrán la tributación a que haya lugar sobre esos excedentes dependiendo cómo se vayan a destinar. Entonces eso también hay que tenerlo presente en ese tipo de programas. Y finalmente, ese artículo 911 nos remata diciendo que las remuneraciones que se obtengan por el desarrollo de los programas de utilidad común, o sea, propios de la actividad de ese ejecutor o de esa entidad, o sea, si a mí me pagan, si a mí me pagan por administrar el contrato y todo eso, pues si bien es cierto, pues lo que está exento de la tributación, cierto, es el recurso, pero ya después lo que yo haga con, o sea, mi utilidad o lo que me gane por administrar ese proyecto, la remuneración que yo obtenga por hacer esa actividad, pues eso tributarán con base en todas las reglas vigentes sobre la materia dependiendo del tipo de remuneración que tenga. Entonces, ahí también precisa pues, que la remuneración que obtenga la entidad ejecutora contratista pues, se aplicará de acuerdo a las disposiciones tributarias vigentes en materia de tributación. O sea, esa remuneración que yo obtengo, pues obviamente no estaba cobijada con una exención porque eso ya es propio del desarrollo de mi actividad económica por ejecutar o desarrollar un contrato. El 1.12, el artículo 1.3.1.9.12 ya me habla cuál es el tratamiento de la exención. O sea, ya una vez, pues como con mis obligaciones que tengo como donante ejecutora, entidad ejecutora, pues obviamente cómo se va a hacer efectiva esas exenciones de 3 impuestos que básicamente a lo cual más se hace relación en este decreto. Es en materia de IVA. Entonces, una vez el proveedor de bienes y servicios, es decir, una vez el contratista ejecutor o la entidad ejecutora le ha entregado esos certificados de utilidad común y le ha entregado esa certificación firmada por el representante legal para comprar bultos de cemento, estoy hablando así, un ejemplo, cementos o varilla, bueno, lo que sea, donde en la certificación se ha identificado esos elementos que usted me va a vender, entonces yo le llevo esos documentos al proveedor XYZ que me va a vender eso. Y entonces ya ese proveedor, ¿qué va a hacer? Pues va a verificar que la información que me están entregando pues corresponda al contratista ejecutor. Entonces lo más seguro es que le va a decir, bueno, usted me está trayendo un certificado de utilidad común, me está trayendo una certificación, pues lo más seguro es que de pronto ese proveedor le digo, oiga, présteme el RUT, déjeme ver que usted que me está trayendo esto sí corresponde. Entonces ya son las verificaciones propias que va a hacer el proveedor de bienes y servicios de esa información que me están entregando, donde ese proveedor pues tenga la seguridad de que quien está adquiriendo esos bienes, pues obviamente es el sujeto al cual está referenciado esos documentos, esos certificados de utilidad común y esa certificación. Y si ya una vez él ha constatado esa información, pues entregará esos bienes o servicios y en la factura electrónica que expide ese proveedor de bienes y servicios, pues va a tener que poner un sello que dice o sea, y la norma es precisa, donde dice que tiene que colocarle una marca, un sello, o una leyenda que diga, que mencione, no recuerdo cómo es que tiene que decir. Una leyenda que diga bien o servicio exento, o sea, bien, o sea, sería, si estoy vendiendo bienes, pues sería bien exento según artículo 96 de la ley 788 del 2002. Si es un servicio exento según el artículo 96 de la ley 788 del 2002. Entonces tiene que ponerle a esa factura electrónica de venta que expide ese proveedor de bien o servicio a nombre del contratista ejecutor o la entidad donante ejecutor, esa leyenda a esa factura para efectos de poder hacer trazabilidad. De tal manera que, por supuesto, cuando esa información, si estamos hablando de factura electrónica de venta, pues si esa información, pues como viaja a través del sistema informático a la DIAN, pues la DIAN va a poder detectar o poder identificar que esos bienes tienen una característica o una condición especial. ¿Qué hace el proveedor que vende esos bienes? O sea, pues básicamente, pues como él cuando vendió esos bienes, pues tuvo que pagar un IVA por la adquisición de esos bienes. Porque, por ejemplo, claro, si yo soy un proveedor y estoy vendiendo una serie de insumos grabados, la varilla, vamos a poner que la varilla, pues claro, cuando yo adquirí esos bienes a un proveedor también, a un tercero, a otro proveedor, pues él me vendió esas varillas con un IVA. Por supuesto, yo las tengo dentro de mi inventario como ferretería, como proveedor de esos productos. En condiciones normales, pues yo lo vendo grabado también, que es la naturaleza propia de esos productos. Pero viene un sujeto, un contratista ejecutor, y me trae esos documentos, entonces yo le digo, listo, yo se los vendo, no les facturo el IVA porque está exento por ese tratamiento especial que nos está dando este artículo 96, pero él queda con un IVA
que tuvo que pagar por la adquisición de esos bienes. ¿Qué es lo que dice la norma? Bueno, esos IVAs que usted pagó cuando adquirió esos bienes y que ahora los vende excluidos, pues puede tratarlos como un impuesto descontable, o sea, de traerlos de su declaración de IVA con otros IVAs generados, independientemente que sobre ese no haya aplicado, en cumplimiento del artículo 485. No es susceptible de generar saldos a favor, o sea, no es susceptible, perdón, de devolución si llega a generar saldo a favor. Eso sí, es clarísimo que no lo va a poder hacer. Puede tomarlos como descontable y si genera saldos a favor, podrá imputarlos en declaraciones de los bimestres siguientes a que corresponda, si estamos hablando de que le llega a generar saldo a favor. O si no, puede acusarlos con los IVAs generados por las ventas de otros bienes que tenga naturaleza agravada y, por supuesto, no va a tener ningún inconveniente. Ese es el tratamiento que le va a dar en el caso del proveedor o prestación de servicios en caso que venda bienes a sujetos de este beneficio y pues va a poder tomarse eso como descontables. Tendrá que conservar, por supuesto, toda esta información, estos documentos que prueben esta exención en las ventas que le realiza a estos sujetos para que cuando la administración tributaria lo requiera en los programas de control y auditoría que es propio de la administración tributaria, verificarlos y llevarlos a cabo, pues demostrar y hacerlos presentes para que se verifique la procedencia de esa exención. En materia de gravamen a los movimientos financieros, ¿qué va a hacer la entidad financiera? Una vez el sujeto, ¿cierto? Una vez el donante ejecutor, la entidad ejecutora, el contratista ejecutor, le entrega los certificados de utilidad común y esa certificación firmada por el representante legal bajo la obligación de juramento con la información indicada, la institución financiera hace exactamente algo similar, verifica la procedencia de esos documentos, constata pues que la veracidad de los mismos y el que me lo está entregando pues corresponde a los que están en los certificados y con base en eso procede a hacer la apertura, procede a abrir la cuenta, ¿cierto?, de la institución financiera en la cuenta corriente de ahorro a nombre de ese contratista o esa entidad ejecutora o donante ejecutor y la marca como exenta de GMF para uso exclusivo de esos recursos. Una vez se acaba, digamos, el monto de los recursos que tenía que administrar de acuerdo a la certificación o se acaba el programa de utilidad común, procederá la entidad financiera a cancelarla, ¿cierto?, porque ya se agotaría ese programa por el cual se creó esa cuenta. O sea, cada cuenta se crea para cada programa. Es decir, si yo como entidad, como contratista tengo 10 programas, pues tendré que abrir una cuenta para cada programa porque pues es para manejar ese programa de utilidad común. Entonces, eso es importante tenerlo presente porque es el control que se hace a cada cuenta para efectos de la aplicación de la exención. En caso de otros impuestos y tasas, pues ahí sí, como se le manifestaba, pues entregar la información que acredite la exención de acuerdo a la entidad pública que administre dicho impuesto, tasa, contribución y de acuerdo a su regulación que tenga. Entonces, por eso ahí sí se deja una regla general, porque obviamente va a depender si la entidad territorial, digamos, supongamos que si aquí el distrito de Bogotá quiere promover también que se hagan ese tipo de proyectos en la ciudad de Bogotá y el Consejo de Bogotá determina que va a generar unas exenciones cuando vengan recursos de esta naturaleza, pues tendrá que, a través de sus acuerdos que tiene que expedir el Consejo, pues esto es determinar que si otorga o no otorga esa exención, porque eso es de la autonomía propia de los entes territoriales establecer si traslada los beneficios de disposiciones legales de orden nacional a disposiciones locales de acuerdo a la autonomía propia de estos entes territoriales. Y en ese orden de ideas, pues lo mismo tasas y contribuciones que se apliquen en cada uno del desarrollo de estos temas que son de otra naturaleza. Entonces, se deja una regla general, que es el numeral tercero de ese artículo 12, para que cada ente territorial establezca si aplica o no aplica esas exenciones. Y finalmente, digamos, para precisar un tema que fue de bastante discusión. Ahí el artículo es 131.913, me disculpan que no es 93 sino 913. Es un tema que salió en mucha discusión y que esto generó bastante, digamos, hizo que este tema del decreto tuviera muchas complejidades y hubo mucha consulta al respecto por muchas entidades que ya venían ejecutando programas de utilidad común después de la expedición del artículo 138 de la ley 2010 del 2019 y antes de la expedición de este decreto reglamentario, en la duda, y bueno, ¿qué iba a pasar con esos certificados de utilidad común que
que algunos ministerios, no todos, algunos siguieron expidiendo sin esperar esta reglamentación. Y obviamente estando expedidos sus certificados, pues hubo muchas inquietudes si eso eran válidos, no eran válidos para acreditar las exenciones que establecía el artículo 96, que si entonces no eran válidos, entonces ¿qué pasaba con esos impuestos? Bueno, eso generó una gran discusión y en ese orden de ideas la solución que sale en el decreto está establecida en este artículo. No lo quise pues parafrasear ni hacer una gráfica, sino traerlo como quedó escrito para que sea más clara la lectura. Entonces voy a permitirme leerlo y ya simplemente doy unas precisiones. Dice así: los certificados de utilidad común expedidos conforme con el procedimiento previsto en el parágrafo del artículo 13193 del decreto 1625 de 2016, único reglamentario en materia tributaria, que se sustituye con anterioridad a la vigencia de la presente reglamentación sobre los programas de utilidad común que se encuentran registrados en el Sistema de Información de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia, según constancia expedida por esta agencia, utilizados para la aplicación de la exención de impuestos, tasas y contribuciones de que trata el artículo 96 de la Ley 188 del 2002, modificado por el artículo 138 de la Ley 2010 del 2019, son aptos para acreditar el cumplimiento de los requisitos para la procedencia de la exención, consistentes en los que los fondos estén destinados a realizar programas de utilidad común y registrados en la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional de Colombia, APC. Entonces, la referencia al parágrafo del artículo 13193 del decreto 1625 está correcta. Era la disposición que teníamos vigente antes de que saliera este decreto 1651, que eran los antiguos certificados de utilidad común que expedía cada ministerio cabeza de sector. Entonces, si en algún momento, después de la entrada en vigencia de la ley 138, del artículo 138 de la ley 2010, y hasta la expedición de esta reglamentación, se expidieron algunos certificados de utilidad común, para que esos certificados de utilidad común puedan, soportar las exenciones de impuestos, tasas y contribuciones durante ese lapso de tiempo en que no se había expedido el decreto, o que expedido este decreto todavía se estén utilizando, se requiere un documento bien importante que se debe solicitar. Si no lo tienen, es que esos proyectos tienen que estar radicados, ¿cierto? Tienen que estar registrados en la APC, y la APC tendrá que expedir una constancia a esos sujetos, ¿cierto? A esos donantes ejecutores, entidades ejecutoras que certifiquen que están registrados, ¿cierto? Y que obviamente pues están en desarrollo del programa de utilidad común. ¿Para qué? Para que con base en esa constancia del registro, porque esa sí no se podía, esa era obligatoria a partir de la vigencia del artículo 138 de la ley 2010, se convalide, digamos, esos certificados que se habían expedido por esos otros ministerios tengan plena validez y puedan soportar las exenciones en los programas de utilidad común que se hayan ejecutado desde la expedición de la ley hasta la expedición de este decreto, o hasta agotar, digamos, ese certificado si todavía se encuentra en etapa de ejecución y no van a entrar a este procedimiento que estableció este decreto reglamentario. Entonces, esa disposición nos permite básicamente cerrar toda una discusión que existía alrededor de esos certificados expedidos con anterioridad a este decreto reglamentario y, como le decía, con posterioridad a la vigencia del artículo 138 de la ley 2010. Pero se requiere ese procedimiento, es que haya esa certificación de que ese proyecto sí está registrado en la APC, para que efectivamente el certificado que le haya expedido el Ministerio de Cabeza de Sector, más esa certificación, puedan soportar esas exenciones de impuestos, tasas y contribuciones en los recursos que se habían ejecutado durante este lapso de tiempo. Bien, creo que esos eran los aspectos que tienen que ver en materia tributaria y que hacían relación en esos últimos 3 artículos de este decreto, digamos que en lo más relevante, porque pues hay otros temas ahí que pues son de otra naturaleza, que pues, son más de la APC. Este era como lo que por parte de la DIAN queríamos compartir. No sé si de pronto Leonardo o Héctor tiene algo así que se haya quedado aquí, pues, para que pues bien pueda pues lo manifieste. Sí, buenas tardes. Gracias, Luz Adalmo, gracias a todos por la invitación y por la participación. Me presento, pues trabajo en la Subdirección de Fiscalización Tributaria de la DIAN, y la subdirección, desde la expedición del decreto 540 del año 2004, que era el antiguo reglamentario del artículo 96 de la ley 788 de 2002, tenía un requisito
que debían cumplir las entidades ejecutoras de los programas y proyectos de utilidad común era radicar trimestralmente entre los 5 primeros días estos certificados de utilidad común en la DIAN. Ese registro lo llevamos en la Subdirección de Fiscalización Tributaria y a partir de la expedición del decreto 1651, con todas sus aclaraciones, con todas sus virtudes, porque es súper avanzado, felicitaciones por ese decreto, realmente se nos facilita en nuestro país poder administrar de una manera más organizada este tipo de programas y proyectos y canalizarlos con gobiernos extranjeros, era resaltar un punto, que como cambió el decreto, ya no deben presentarse esos certificados de utilidad común ante la DIAN las entidades ejecutoras. No obstante, por el cambio del decreto, obviamente hemos tratado de socializarlo con muchas entidades ejecutoras que presentan esto, pero sería bueno canalizarlo con nuestras entidades públicas, ya sean del nivel nacional o territorial, que expedían previamente este certificado de utilidad, para que también les informen a ellos que tranquilos, que ya los requisitos que deben cumplir únicamente es la radicación del certificado de utilidad común ante la APC Colombia, con el cumplimiento de requisitos que ya vimos, y que ante la DIAN ya no tienen que presentar ningún documento. Nosotros, tal como lo informaban anteriormente, en las 2 exposiciones anteriores, directamente la APC Colombia nos entregará a la DIAN una información relacionada con estas entidades. Hasta ahí mi intervención. Es importantísima aclaración porque siguen llegando diariamente muchas certificaciones. Muchas gracias. Ahí de pronto solamente un tema ahí, Efraín, es que sí, efectivamente, pues lo que manifiesta no se haría en principio sin perjuicio que, digamos, que como eso quedó para una reglamentación, o sea, una resolución interna, como ando las entidades ejecutoras y donantes ejecutores iban a entregar esos certificados que ellas van a expedir. O sea, eso pues está dentro del decreto, entonces será pues objeto de análisis, como les decía, por parte de la Administración Tributaria, cómo se va a solicitar en su momento a través de una resolución que quedó facultada a la DIAN para hacerlo. De acuerdo. Exacto, es como esa precisión para que, pues en todo caso, hay que estar pendientes si se llega a regular ese tema y a través de qué mecanismo se haría esa solicitud de esos por parte de los donantes ejecutores y entidades ejecutoras. Sí, sí. Perfecto, pues muchísimas gracias Luis Adelmo por la amplia explicación y la presentación y a Efraín también por la claridad de la información que nos están presentando en el día de hoy. Con ustedes hemos hecho un equipo muy importante para poder sacar adelante este decreto y esta reglamentación que hoy presentamos a nuestros principales socios y clientes, que principalmente estarán luego dirigiéndose a la DIAN con todos estos documentos. Entonces, agradecemos que nos sigan acompañando porque ya vamos a iniciar durante los próximos 45 minutos la sesión de preguntas. Vamos a contestar. Lamento a las personas que tienen en este momento la mano levantada, como lo dije al comienzo. Vamos a iniciar con las preguntas en orden que se registraron en el chat. Tenemos más de 54 preguntas, entonces vamos a ir una por una, aclarando y contestando con el apoyo tanto de la DIAN como de la Cancillería también, porque acá tenemos algunas preguntas que podrían ser contestadas por parte de la Dirección de Cooperación Internacional de la Cancillería. En ese sentido, vamos a iniciar con la primera pregunta: ¿qué tipo de documento es válido como certificado de contratista ejecutor? Hay algunos casos en que el donante puede firmar un contrato para varios países y quizás no tiene la información específica para el país. ¿Es válido una carta que certifique el estatus del contratista? Efectivamente, el certificado del contratista ejecutor es aquel en el que se justifica que dicha agencia o dicha entidad, dicho organismo, está implementando los recursos de X o Y cooperante. Entonces es el cooperante quien debe emitir ese certificado indicando que tal nombre del proyecto de X o Y recursos durante este periodo de duración con este objetivo que se implementa en tal departamento o en Colombia será implementado por este contratista. Y a su vez ese implementador, en este caso el implementador principal que hace esos subcontratos para la implementación de dichos recursos, deberá expedir los correspondientes certificados a esos subcontratistas, adjuntando la certificación principal del cooperante. Entonces, con esos documentos, más facturas, más todos los documentos que mencionaron ahora nuestros compañeros de la DIAN, podrán solicitar la exención de impuestos. Segundo,
Si ya el proyecto, en todo caso, Luis Adelmo, Efren, por favor, siéntanse libres de interrumpirnos. No todo lo sabemos nosotros aquí en APC, entonces pues esto también es un trabajo que hemos venido construyendo y que pues obviamente les puedo ceder la palabra en cualquier momento. Si ya el proyecto para el cual trabajo está registrado en APC, dicho registro es válido durante la ejecución del proyecto o es necesario actualizarlo cada cierto tiempo el registro. No, el certificado, la constancia de registro, así como el CUC, se emiten por proyecto, por la duración del proyecto. Si hay una adición en tiempo o en recursos a ese proyecto inicialmente registrado, hay que notificarlo a la APC, nosotros emitiremos una nueva constancia y se deberá emitir un nuevo certificado por esa extensión, porque efectivamente son nuevos recursos o es la ampliación en el tiempo del proyecto que puede tener una cobertura mayor, puede desplazarse a otra región, puede ampliar el número de beneficiarios. Independientemente del motivo, toca sacar una nueva constancia de registro y un nuevo certificado de utilidad común. Para José Álvarez, consultor legal de FAO. Tengo las siguientes preguntas. Los proyectos que son financiados por entidades colombianas, pero frente a los cuales existe contrapartida de organizaciones internacionales, ¿deben registrarse también? ¿Qué pasa con aquellos proyectos que no se registren por no entrar en esta categoría, toda vez que las organizaciones internacionales están exentas en virtud de la Ley 62 de 1973? ¿Seguirán tales proyectos exentos del pago de impuestos o dado que no están registrados ya no lo estarán? El trámite lo harán las organizaciones internacionales o en el caso de cartas de acuerdo con terceros implementadores serán estos quienes lo registren. Toda vez que hay un término de 30 días para registrarlo y 30 días para la expedición del certificado, ¿qué pasará con los impuestos que se generen antes de eso? ¿Habrá devolución de los mismos? Empecemos por la cuarta. Le doy la palabra a Luis Adelmo Guaifrén respecto a los proyectos que si ya en un término de 30 días para registrarlo y 30 días para la expedición del certificado, se genera que habrá impuestos anteriores, o sea que se genere antes de la expedición del CUC o habrá devolución de los mismos. No sé si estamos, o sea, no le he entendido bien la pregunta o el tema porque mezclaron muchas situaciones ahí, pero por regla general, las exenciones solamente se pueden aplicar una vez se cumplan los requisitos legales. Llámese legales, pues la ley entraba a regir siempre y cuando el decreto pues estableciera todos los requisitos del certificado de utilidad común. Es decir, si yo no tengo el certificado de utilidad común y voy previamente y compro bienes o servicios antes de que me certifiquen, de tener el certificado de utilidad común, pues por supuesto, pues le van a cobrar los impuestos y ya no es susceptible de hacer devolución ni nada porque es una exención que aplica una vez usted le entregue el certificado de utilidad común a partir de ahí. Entonces, pues ahí sí la recomendación y que se le da es, pues usted no haga uso de esos recursos hasta que no los tenga total, o sea, no haya cumplido todo el proceso legal para poder aplicar la exención. Y eso, pues, ¿y eso cuándo se da? Cuando ya la APC le haya entregado su certificado de utilidad común y usted, pues, si usted mismo lo hace, pues le haya entregado los documentos correspondientes y necesarios al proveedor o prestador de servicio para que él no le aplique el IVA o el GMF. Entiéndase una cosa aquí también es importante precisar. La aplicación de la exención, llámese en IVA o en el reglamento a los movimientos financieros, se hace directamente por la entidad financiera o por el proveedor. O sea, no es la DIAN la que le va a devolver o es la DIAN, no. La DIAN realmente no interviene acá, sino únicamente, o digamos que únicamente lo digo en el sentido que lo va a hacer cuando vaya a hacer sus actividades propias de fiscalización a la entidad financiera o al proveedor. O sea, en principio son a ellos a los cuales pues le va a hacer su actividad de control para saber si esas exenciones o esos no cobros de impuestos pues se encuentran debidamente soportados. Y esa es como la fase inicial. Por lo tanto, pues la recomendación es que si un proveedor vendió sin IVA un producto sin el cumplimiento de los requisitos, pues lo que va a pasar y es que por sana lógica, que en un control de fiscalización es que le van a pues obviamente lo van a llamar a que cumpla la ley y pague el IVA de lo que no dejó de cobrar en un momento dado.
Gracias, Luisa Elmo. Con respecto a la pregunta sobre proyectos que están financiados por entidades colombianas, pero hay contrapartida. Tener en cuenta que APC Colombia registra únicamente los recursos provenientes de organismos, entidades, gobiernos, países extranjeros, no de entidades colombianas, con lo cual en este caso nosotros se haría la exención únicamente por aquellos recursos que efectivamente se demuestren que provienen de un donante internacional o una agencia efectivamente que tienen acá, pues obviamente la agencia implementadora legalmente constituida y presentan el resto de los documentos, con lo cual nosotros solamente podríamos registrar los recursos que efectivamente provienen de cooperación internacional. Ahí de pronto una duda, la persona que hablaba hacía mención a una ley 62 del 73, pues es precisar lo siguiente, en el decreto que se expidió en el artículo 1319 13, que hablaba de aplicación preferente, pues lo que busca ese artículo es que si existe una disposición o un tratado o un convenio de orden internacional que Colombia haya suscrito, pues digamos que en principio aplicará lo que diga ese tratado, ese convenio en materia de registros o exenciones tributarias. Entonces, pues será cada tratado, cada convenio que haya suscrito Colombia que tendrá que entrar a revisarse y analizarse para saber qué disposiciones le son aplicables. Y entonces, en ese orden de ideas, pues la invitación es a la persona que hace la consulta que se lea el artículo 131913 y pues con base en eso pues se dé aplicación, porque ese es el objetivo de esta aplicación preferente, porque para que sepa qué regulaciones le tendrá que utilizar. Gracias, Luisabel. Y en el caso de el trámite lo harán las organizaciones internacionales o en el caso de cartas de acuerdo con terceros serán estos quienes lo registren. Tener en cuenta que dentro de los documentos que se están solicitando, pues en este caso, si es la organización internacional quien está refiriendo o por lo menos certificando que esa entidad implementadora está ejecutando la parte de sus recursos, que son los que están solicitando para la exención de impuestos, lo podrá hacer. Pero es en este caso, si depende de una entidad colombiana, no podría ser el caso para esta exención. Entonces, lo que nosotros decimos es que... Están autorizando ¿Perdón? Entonces, ¿hola? Bueno, como lo comentaba, entonces, pues en este caso, una de las cosas que igual nosotros vamos a solicitar es el acuerdo del cooperante con efectivamente la entidad implementadora en donde se certifique que es el cooperante el que le está entregando esos recursos a la entidad para la ejecución de X o Y proyecto, con la ficha técnica, la ficha del proyecto, es decir, ahí ya va incluido, como nosotros estábamos comentando, una información básica del proyecto. Entonces, eso tendrá que venir en el mismo acuerdo que nos presenten del cooperante con la entidad ejecutora, o en este caso el contratista. Como estos recursos o convenios son privados y tienen unas reglas de confidencialidad, puede usarse un certificado en el que las partes den fe del acuerdo y sus condiciones, fechas, montos. Normalmente estos contratos o convenios no son privados. En algunos casos... los acuerdos, pues en este caso, pues que son registrados, los convenios que son registrados aquí en APC Colombia son completamente públicos, de ahí que nosotros pues seamos la entidad que esté generando todo este procedimiento y que necesitemos efectivamente conocer la información que contiene cada uno de los programas o proyectos de cooperación que se firmen con diferentes cooperantes aquí en el país. Entonces, pues el mismo acuerdo dará fe de que existe ese convenio o ese entendimiento entre el cooperante, ya sea país o agencia, con el gobierno colombiano, ya sea la entidad sectorial o territorial, o en este caso, pues, local. Diana, voy a interrumpirte un poquito a complementar lo que acabas de decir. Sí puede existir la posibilidad de algunos convenios que son, pues, digamos, tienen esta cláusula de confidencialidad. En ese caso, una certificación del donante, de quien pone los recursos, especificando el nombre del proyecto, los recursos que van destinados a este proyecto y las fechas en las cuales se prevé la ejecución de ese proyecto, puede dar validez a ese requisito del convenio o acuerdo mediante el cual se aprueba la donación.
Efectivamente, gracias, Caro. Es que aquí como se lee, me lo pasaron. Quinto, la quinta pregunta es, gracias. ¿El formato de registro debe ser firmado por el representante legal de la entidad? Sí, tiene que ser firmado por el representante legal de la entidad. En caso de que un certificado vigente que quiere extender su vigencia por una ampliación, el proceso es el mismo. Bueno, ya esa la habíamos contestado anteriormente. Efectivamente, se tiene que hacer la adición en tiempo para que en el registro oficial de cooperación internacional quede la totalidad del tiempo que va a durar ese proyecto. Entonces, es importante que nos lo hagan saber. ¿Cómo se busca o se sabe cuál es la entidad nacional o territorial a la cual se debe acudir para socializar? Y si esta entidad o persona a la que se socializa el proyecto no conoce el decreto, ¿cómo se procede? Bueno, contestando un poco atrás para adelante, nosotros vamos también a hacer una socialización de este procedimiento para las entidades del orden nacional, territorial y sectorial, es decir, a todos los ministerios, entidades adscritas, institutos, sectores, gobernaciones, alcaldías. En ese caso, la idea es que todos los directores o jefes de las oficinas de cooperación y relaciones internacionales, como los de planeación, cuando aquellas entidades no cuenten con una oficina de cooperación, pero que esa responsabilidad caiga en la oficina de planeación, puedan entender muy bien este nuevo procedimiento que está centralizado en APC Colombia. La idea es que efectivamente muchos hoy en día ya conocen el procedimiento y puedan entender que son ellos los que nos deberán emitir ese concepto técnico favorable para poder nosotros proceder con parte del trámite. La idea nuestra, y pues precisamente cuál es la ganancia que tuvimos con la nueva ley y este decreto, y es que precisamente todos los proyectos al estar registrados en APC Colombia cuentan, o en este caso se conocerán y serán convenidos con el gobierno colombiano. ¿Por qué? Porque la idea es que todas las agencias y nuestros socios que trabajan en el país estén coordinados, alineados con las entidades del orden nacional, territorial o sectorial con las cuales estén trabajando X o Y proyecto de X o Y sector. Nosotros lo que buscamos es que esa alineación y esa búsqueda en la consecución de nuestros objetivos de desarrollo como país, pues obviamente estén coordinados con el mayor número posible de las entidades que trabajan en el sector o la temática que dicho proyecto de cooperación internacional se quiere implementar acá en Colombia. Entonces, pues es clave que cuando hay una cooperación o un interés de una iniciativa por parte de un cooperante, pues se identifique, y para eso también está APC Colombia, apoyar en la identificación de cuál sería la entidad que en Colombia los puede ayudar a la mayor efectividad o a que el proyecto tenga más éxito. ¿Qué territorio, en qué región quieren trabajar o tienen priorizado? Pues es ahí donde obviamente nosotros apoyamos con nuestra Dirección de Coordinación Interinstitucional a identificar no solamente la demanda del sector o territorio, pero también esa alineación con la oferta que tenemos de cooperación. Entonces, pues para implementar un proyecto acá es clave que estén coordinados con el gobierno en el sentido de o ministerio o entidad adscrita o gobernación o alcaldía donde la región donde vayan a trabajar. Y en ese caso, pues habrán que recurrir a ciertas personas de esas entidades u organizaciones para poder llevar a buen puerto la cooperación. Entonces son ellos los que pues nosotros siempre vamos a buscar una vez iniciemos el trámite del certificado. De ahí pues la importancia que ustedes también no lo refieren. Hay solamente una pequeña intervención, y es que si por alguna razón el proyecto tiene, digamos, una connotación geográfica muy territorial, y como se dijo, no necesariamente tiene que ser un ministerio el que avale el proyecto o la gobernación, pero sí la alcaldía. Entonces es muy importante, y aquí también pues una mención a que los proyectos que se hacen en territorio también sean conocidos por la alcaldía, aporten a los trabajos, digamos, de construcción también institucional desde la alcaldía. Entonces pueden ser las alcaldías, puede ser la gobernación, puede ser un sector del nivel central, pero lo importante es que esté aportando a el fortalecimiento y con la orientación finalmente de alguna institución, de cualquier nivel de Estado. Gracias, sí. Totalmente. Ahora, ¿qué pasará con los CUCs que fueron emitidos por las entidades antes de este decreto, pero que aún están en proceso de uso de los recursos? Luis Adelmo, como ustedes bien, y Efre, como ustedes bien nos lo estaban comentando, ya se han presentado varios certificados antes del inicio de este nuevo decreto,
con lo cual pues para nosotros siempre han sido válidos, de hecho, porque se ha confirmado la utilidad común. No obstante, les pido a ustedes la confirmación de esto. Sí, como lo indicábamos en el artículo 4 del decreto 1651, hace la precisión que aquellos certificados de utilidad común que se expidieron antes de la vigencia antes de ese decreto 1651 y con posterioridad al artículo 138 de la ley 2010 que modifica el artículo 79 de la ley 788, podrán ser utilizados, podrán aplicar la exención, ¿cierto? Siempre y cuando ese proyecto, siempre y cuando ese programa de utilidad común pues esté registrado en la APC y la APC pues solamente certifique ese registro de ese programa para que pueda tener, con ese soporte, pueda convalidarse la aplicación de la exención por parte de los proveedores y la entidad financiera. Entonces se requiere esa certificación, o sea que ese programa se registre en la APC y que la APC certifique que cumple pues los requisitos de que es un programa de utilidad común para que se pueda mantener las exenciones tributarias. Perfecto, muchísimas gracias, Isabel. Bueno, sería una pregunta exactamente igual a una que ya habíamos hablado sobre esto de los que ya estaban emitidos. 2. El acto administrativo mediante el cual se acuerda el proyecto puede corresponder al documento de proyecto firmado entre la agencia implementadora y el socio principal de la iniciativa de cooperación. Entonces, en este caso, estamos hablando de que este documento que nos menciona, no sé quién la menciona, es el contrato firmado entre el cooperante y la agencia implementadora. Efectivamente, ese es un documento en el cual se acuerda el proyecto, pero es más, el acuerdo entre el donante, porque muchas veces los acuerdos o los convenios de cooperación se firman entre el cooperante y la entidad beneficiaria, en este caso un ministerio o una gobernación, en fin, un instituto adscrito a un ministerio o cualquier otra entidad del orden nacional o territorial. Eso será hoy en día como el documento de entendimiento. Entonces, para nosotros es clave que se aporte ese documento, además del contrato en donde se certifica por parte del cooperante que ese será la entidad implementadora o contratista que ejecutará o administrará los recursos de cooperación internacional. No sé, Carolina, si tienes algo más que comentar en este sentido. Solo una recomendación, Diana, al respecto, y es que tengan muy en cuenta las definiciones que da el decreto y los roles que establece el propio decreto. El donante es quien debe figurar en ese acto administrativo como quien aprueba los recursos de cooperación que se están entregando a un ejecutor, o el mismo donante podría ser el ejecutor. Entonces es muy importante tener claridad sobre esas definiciones y roles que establece el decreto. Perfecto, muchas gracias, Caro. Luego sigue una pregunta. ¿Qué pasa si el concepto técnico de la entidad beneficiaria tarda más de los 10 días indicados? Bueno, eso es un tema que nos generó pues mucha preocupación porque lo que precisamente queremos es facilitar y agilizar el trámite. Entonces, en las solicitudes que nosotros hacemos a las entidades beneficiarias, las técnicas que nos tienen que dar el concepto técnico favorable, estamos acudiendo al artículo, a lo establecido en la Ley 1437 del 2011 del Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso, en donde el artículo 30 de la Ley 1755 del 30 de junio establece pues que entre las entidades públicas hay un límite máximo de 10 días hábiles para contestar una solicitud. Entonces, pues una vez hacemos esa solicitud, la entidad técnica tiene exactamente esos 10 días, nosotros hacemos un seguimiento muy minucioso para que pues puedan contestar en ese término, y la idea es que durante la socialización que vamos a realizar para estas entidades del orden nacional, territorial y sectorial, vamos a resaltar mucho y a remarcar mucho este tema, porque pues lo que queremos es obviamente tener la agilidad y la rapidez para poder contestar con los tiempos establecidos en la ley. ¿Qué puede ocasionar un concepto negativo de parte de una entidad? Como lo mencionamos en la presentación, pues hay dos causales de rechazo. Una, que no hay un concepto técnico favorable por parte de alguna de las dos entidades a las cuales se le solicita, que en este caso es el Ministerio de Relaciones Exteriores o la entidad técnica beneficiaria. Y dos, que no se cumpla con todos los requisitos y los documentos que están establecidos en el procedimiento.
¿Hay plazo para hacer el registro? ¿En qué momento se debe hacer? No hay un plazo establecido. La recomendación desde APC Colombia es que una vez se tenga ya definida la cooperación entre el donante y la entidad beneficiaria y una vez se firme el convenio, nos hagan llegar esos documentos y hagan el registro ante APC Colombia. Para nosotros es clave contar con la información real de la cooperación existente en el país, con lo cual, mediante este decreto y esta reglamentación, nos favorece el hecho de conocer todas las iniciativas de cooperación que hay en el país, de manera que podamos no solamente dar visibilidad a todos nuestros cooperantes, sino obviamente apoyarlos en la efectiva implementación de los proyectos. Entonces, no hay una fecha, recomendamos que sea lo más pronto posible una vez se haya firmado el convenio o el acuerdo de cooperación. Diana, yo aquí quiero reiterar lo que Luisa Delmo nos mencionó sobre que la vigencia de la exención empieza en el momento en que se está cumpliendo con todos los requisitos para ella. En este caso, en el momento en que se tiene certificado de utilidad común. Entonces, así como tú bien lo dices, no hay un tiempo para hacer el registro de proyectos, pero entre más pronto lo hagan, pues más pronto tenemos el certificado y tenemos el derecho a la exención. Efectivamente, aquí normalmente lo que pasaba antes era que muchos de los programas o proyectos dejaban las compras para los últimos meses de los proyectos. Entonces, si era un proyecto a 3 años, lo dejaban para el último año. Entonces, la recomendación ahora es que para que puedan gozar de la exención y puedan estar tranquilos con ya la implementación de recursos en todos los niveles, pues lo hagan con el tiempo suficiente y una vez se haya firmado o establecido la firma del convenio. Cualquier persona de la entidad ejecutora puede solicitar el CUC o quien debe enviar la solicitud. Entonces, como lo mencionábamos, la solicitud tiene que venir firmada por el representante legal de la entidad ejecutora. Él tiene que aportar, además, como lo decíamos, tiene que aportar el NIT, en este caso, y los documentos de representación legal, básicamente que tenga la entidad aquí en el país para pues, soportar que es una entidad legalmente constituida y que pues obviamente junto con los demás soportes están ejecutando esos recursos. Si a la fecha ya está en ejecución el proyecto y a pocos meses de terminar se debe registrar, si se han hecho pagos con la exención de impuestos y no se ha cobrado el IVA, ¿qué pasa si no se ha tenido la certificación? Se procede a la exención del impuesto por ser recursos del PIB. Entonces, en este caso es muy importante el registro. Para nosotros tener el registro y poderles brindar la constancia es clave. Entonces, pues se recomienda que independientemente del momento en el que esté el proyecto, lo registre porque como lo bien lo mencionábamos, pues son proyectos que luego se suman a la visibilidad que tiene el cooperante o en este caso la banca, en este caso el Banco Interamericano de Desarrollo en la ejecución de proyectos en el país. Y como ustedes también lo saben, nosotros desde APC Colombia solicitamos a nuestros cooperantes y agencias el reporte de los recursos que se ejecutan durante cada vigencia para nuestros análisis de cooperación recibida anual. Entonces, pues, independientemente de si ya se está terminando algún proyecto, pues la recomendación es siempre registrar. Y si se han hecho pagos con la exención de impuestos, si no se ha solicitado el CUC en el marco del proyecto, pues en este momento no se puede hacer nada porque pues nunca llegó la solicitud y desde APC o desde la entidad, en este caso beneficiaria, no se tuvo conocimiento de esa necesidad o de esa solicitud de certificación de la exención, con lo cual pues en ese caso no habría mucho margen para hacerlo. El certificado de contratista ejecutor cubre los servicios de consultoría. Pues en este caso la consultoría pues no necesita, en este caso, básicamente lo que nosotros registramos o lo que se certifica es para las compras de equipamiento, para todo lo que tiene que ver con el impuesto nacional, que más adelante pues muchas personas preguntaban que si eran también para impuestos territoriales. Como ustedes bien saben, ni siquiera la reglamentación anterior cubría los impuestos territoriales y nunca han sido cubiertos. En este caso se cubren solo los impuestos del orden nacional y en especial lo que es el IVA. Luisa Delmo, no sé si tienes algo para agregar en ese sentido. No, digamos que lo que el certificado o el certificado de utilidad común que expide tanto la APC o que expida el donante ejecutor o entidad ejecutora al contratista es para cubrir los impuestos, como se menciona, gravamen de aumentos financieros o IVA,
por aquellos bienes o servicios que tiene que adquirir el contratista ejecutor para llevar a cabo ese programa de utilidad común, o la entidad ejecutora para llevar a cabo ese programa de utilidad común. Es decir, toda esa adquisición de bienes o servicios para llevar a cabo ese programa de utilidad común, después de que tenga el certificado de utilidad común y que está asociado esos bienes o servicios para el desarrollo de ese programa, pues está cubierto con la exención. Entonces, digamos que esa es como la regla general. Vale. ¿Qué significa personas jurídicas con ánimo de lucro registradas en Colombia? ¿Qué tipo de registro? Bueno, en ese caso, sí es algo más, también se lo dejo a la DIAN, porque es bastante legal. Pues digamos esto, ¿quién va a ejecutar un programa de utilidad común? Porque ese creo que está, ese es un tema que está en la definición de entidades ejecutoras, si no estoy mal, ¿cierto, Diana? Creo que miremos un momentico, espérate, miro el artículo. Son entidades ejecutoras aquellos organismos internacionales, entidades públicas, organizaciones no gubernamentales, entidades sin ánimo de lucro, personas jurídicas con ánimo de lucro debidamente acreditadas en Colombia, que estén debidamente autorizadas por la entidad de gobierno extranjero o donante ejecutor. O sea, básicamente es que, pues aquellas entidades, ¿cierto? O, como se dice, entidades o personas jurídicas que se constituyen en Colombia bajo las leyes colombianas. Llámese, si es una sociedad, pues va a través de escritura pública, si hay la obligación a ella, o registradas en Cámara de Comercio. Si es una entidad del régimen tributario especial, una entidad sin ánimo de lucro, pues a través de las disposiciones del Código Civil que les dice que tienen que hacer. Si es una entidad sin ánimo de lucro extranjera que va a incorporarse en Colombia para ejecutar ese programa, pues tendrá que venir a Colombia y cumplir las disposiciones internas que establezcan para el desarrollo de actividades en Colombia, ¿cierto? Entonces, registrarse en la Cámara de Comercio o a través de la actividad que la regule, pues tendrá que cumplir esas disposiciones. Entonces, dependiendo de la naturaleza jurídica de la entidad a la cual va a ejecutar ese programa de utilidad común en Colombia, desde Colombia, pues tendrá que cumplir esas obligaciones legales que le implican a cualquier entidad o persona jurídica que desarrolle actividades en Colombia. Muchísimas gracias, Luisabel. ¿Realmente cuánto es el tiempo de emisión del CUC teniendo en cuenta el caso de los pasaportes en la Cancillería? Preocupa que el tiempo sea real. Entonces, como bien lo comentábamos, hay unos tiempos ya establecidos para este trámite. APC Colombia cuenta con 30 días para todo lo que es la emisión, en este caso el trámite del certificado de utilidad común. Los 10 días hábiles cuentan para las entidades a las cuales les pedimos los conceptos técnicos favorables. Una vez APC recibe los conceptos técnicos favorables, empiezan a regir los 30 días para la emisión del certificado. Entonces, pues en ese caso, vamos a intentar y estamos haciendo todo lo posible desde todas las entidades vinculadas a este proceso de generar la mayor cantidad de certificados en el menor tiempo posible de acuerdo a las solicitudes que nos lleguen. Y solamente una claridad, esos tiempos son de ley, es decir, son de estricto cumplimiento. Para la presentación de decretos públicos correspondientes para este nuevo proceso. Ahí nosotros en la presentación, como lo van a poder ver tanto en la de APC como en la de la DIAN, están establecidas todas las normas que rigen este decreto. De acuerdo con lo establecido en el decreto, el proceso de registro de proyecto puede tomar 30 días y la solicitud de sus 30. Entiendo que estos tiempos son los máximos. En la práctica, ¿cuánto tomaría hacer ambos procesos? Lo acabamos de decir, entonces son tiempos de ley y esperamos que se cumplan. ¿Este decreto es de gobierno o de Estado? ¿Este proceso es permanente o por este gobierno que acaba este año? No, es decir, el trámite de certificados de utilidad común viene desde muchísimos años atrás, con lo cual esto no se trata de un decreto de gobierno, es el establecimiento de un proceso oficial para la agilización o para la facilitación del trámite de la expedición de certificados de utilidad común a programas y proyectos que se ejecuten en el país con recursos de cooperación internacional. Entonces no es un decreto de gobierno, es algo que va a quedar y que se ha actualizado conforme a lo que había anteriormente y que es lo que hemos venido explicando a lo largo de estas casi 2 horas. Para ser más preciso, se creó con la Ley 788 de 2002. Por tanto, a hoy ya tiene 20 años de existencia. ¿Cada cuánto se debe renovar el certificado?
Como lo mencionaba, el certificado de utilidad común se da por proyecto. Si solamente hay una adición en recursos o en tiempo, se actualiza. Más no es que se tenga que actualizar por si el proyecto dura 5 años cada año, no. Eso solamente se da una sola vez. Entonces, pues, no hay necesidad de actualizarlo porque ya el proyecto, con la información que ustedes nos brindan de fecha de inicio y fecha de fin, tendremos ya el registro en nuestro sistema oficial de información y por ello habremos dado el certificado de utilidad que cobijará el tiempo que dura el proyecto que ustedes mismos reportaron. Se indicó como requisito cuenta bancaria exclusiva para el manejo de los recursos. Esto aplica para el contratista ejecutor o también para el donante o entidad ejecutora. En la mayoría de los convenios y acuerdos de cooperación internacional, pues se establece una cuenta específica para ese contratista o la entidad implementadora que va a recibir los recursos de esa donación del gobierno extranjero, con lo cual pues es una cuenta que tendrán que abrir para efectivamente luego rendir los informes a que haya lugar, de manera que las finanzas y el reporte financiero que se haga del proyecto, pues tenga claridad en que en esa cuenta ha sido únicamente dirigida y exclusiva para esos recursos de cooperación internacional. ¿Cuál es el trámite cuando se hace una extensión a los convenios que ya fueron registrados? ¿Se debe volver a hacer el trámite de registro y posteriormente solicitar una actualización? Sí, nosotros solicitaríamos en este caso el documento que han firmado de la extensión del proyecto, donde ha quedado establecida la extensión en X o Y tiempo para ese proyecto, que obviamente dé cuenta para que nosotros podamos hacer la actualización en el sistema de información de la cooperación internacional de Colombia. Entonces, pues, con que nos hagan llegar ese documento informando la ampliación, nosotros hacemos el registro y emitimos una nueva constancia, y si ustedes lo solicitan también, se emitiría un nuevo certificado de utilidad común. Creo que había una persona que había preguntado por un fast track. Es mucho más pues, fácil el trámite para ese certificado, porque si ya contaban con un CUC anterior y ahora hay una adición en recursos o en tiempo, pues efectivamente el objetivo no ha variado, ¿sí? Porque se trata del mismo proyecto, con lo cual pues el certificado inicial sigue confirmando que se trata de un programa o proyecto de utilidad común. No habría que hacer mayor revisión y simplemente se haría la actualización por adición de recursos o de tiempo. ¿A qué se refiere con la expresión convenido con el gobierno colombiano? ¿Qué pasa con los convenios que recibe la cooperación internacional para ejecutar directamente? Esos convenios no están convenidos con el gobierno. Anteriormente, para la expedición de los certificados de utilidad común, se solicitaba el acuerdo marco entre los países, con lo cual muchos en este caso pues no contaban con uno, y hoy en día lo que se ha flexibilizado en este sentido es contar con un documento en donde se dé cuenta de que está convenido, en el sentido de que cualquier acuerdo firmado por un ministerio, una entidad del orden nacional o territorial con el cooperante, se da por entendido que está convenido. ¿Por qué? Porque esa entidad beneficiaria conoce el proyecto, conoce el objetivo, conoce los beneficiarios, sabe que va a apoyar en sus planes departamentales de desarrollo, sabe que va a apoyar X o Y política pública, con lo cual, al firmar por parte de un ministro, o por parte de un alcalde, por parte de un gobernador, por parte de cualquier persona que represente una entidad del orden nacional, territorial o sectorial, dará habida cuenta de que está convenido con ese cooperante, en el sentido de que están de acuerdo en la implementación de esa iniciativa internacional. Pero de pronto también algo, y es que una de las novedades del decreto es que justamente eliminó el requisito que los fondos estén amparados en acuerdos gubernamentales. Entonces, ya no es requisito que se tenga ese acuerdo gubernamental para que estos fondos puedan recibir el beneficio tributario. En caso de adiciones al contrato, debe realizarse un proceso desde cero, no. Como lo mencionaba, pues entonces simplemente con que nos hagan llegar la notificación de lo acordado en cuanto a que se ha ampliado el plazo de X o Y proyecto o se han adicionado recursos, pues nosotros hacemos el resto del trámite. Los proyectos son financiados por entidades colombianas. No está ya. Si el trámite de registro más el de emisiones de máximo 60 días, una vez firmado el acuerdo, el CUC se emite con retroactividad, no, ya lo habíamos mencionado, el CUC empieza a regir desde el momento en la fecha en que se emite.
¿Cómo se articulan las disposiciones del decreto con el acuerdo de privilegios e inmunidades de Naciones Unidas y los acuerdos específicos de las agencias, fondos y programas de Naciones Unidas? Es importante recordar que dichos acuerdos incluyen exención de impuestos. Este es un tema que hemos venido dialogando y concertando con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con la Dirección de Cooperación Internacional. Seguimos haciendo la consulta. Entonces, pues, igual les podemos estar comentando la respuesta a través de nuestra coordinadora de cooperación multilateral, una vez tengamos la respuesta por parte de la Cancillería. Pero es un tema que sí está ya sobre la mesa y que sabemos que es necesario aclarar para todo el sistema. El tiempo que transcurre entre el inicio del proyecto y la emisión del certificado, bueno, no, eso ya sabemos que únicamente empieza a regir a partir de la fecha en que se emite. Todo esto que explica la DIAN no aplica para los CUC expedidos antes del decreto, también ya lo confirmó desde la DIAN. Diana, yo creo que es importante con esa pregunta que hacen nuevamente reiterar. Los certificados de utilidad común que se habían expedido con anterioridad están vigentes, cobran vigencia, no se tienen que renovar, no tienen que generar una nueva solicitud de certificado de utilidad común. Simplemente para los certificados de utilidad común que se expidieron posterior a la expedición de la ley 2010, es decir, diciembre de 2019, hasta la expedición del decreto 1651, tienen que tener un certificado o una constancia de registro ante APC Colombia. Pero esos certificados que ya fueron emitidos por otras entidades son válidos. Gracias, Carolina. Nos quedan 5 minutos. Aquí la mayoría de preguntas son parecidas. Estoy identificando una que no lo sea. Buena tarde. Mi pregunta consiste en el idioma en el cual deben ir los documentos para solicitud de CUC, teniendo en cuenta que son donantes extranjeros. Bueno, pues para este caso hay que confirmar que los documentos por ley que se piden deben ser en idioma español. Para aquellos documentos que vengan en otros idiomas, se solicita una traducción oficial. No obstante, sabemos que hay documentos que son muy extensos y que pues que la traducción oficial podría ser un inconveniente, para lo cual estamos trabajando desde la APC en el establecimiento de una ficha técnica básica donde se pueda transcribir las partes más importantes de ese acuerdo que esté en otro idioma y que pues obviamente lo puedan presentar. Como lo mencionábamos, obviamente vamos a solicitar unos datos clave en la ficha de proyecto y eso obviamente más el convenio, el acuerdo de donación, más el documento del representante legal, más la ficha, todo esto pues obviamente avalaría la documentación que se solicita en APC Colombia para la expedición no solamente del registro de la constancia, sino para iniciar el trámite del certificado. Según sea el caso, pues habría que revisar y ponernos en contacto con quien esté solicitando el CUC si vemos que hay alguna incongruencia o algún tipo de inconveniente con los documentos aportados, pero eso ya serían casos particulares. Creo que la mayoría están... En el caso de proyectos que están por terminar en mayo, no, ya dijimos que hay que hacer todo este procedimiento, pues si necesita la exención de impuestos para hacer algún tipo de compras o ejecutar recursos que necesiten la exención de aquí a mayo, pues es necesario que se haga todo este procedimiento. Y obviamente pues reiterar la importancia de que todos los proyectos o programas de cooperación internacional estén registrados en APC Colombia. Una consulta para la DIAN, Lisademo, en este caso, si la entidad ejecutora, que es distinta a la entidad donante, suscribe un contrato para la ejecución de una de las actividades, ¿el contratista también tiene el beneficio fiscal para las adquisiciones que deba hacer? Como lo manifestamos, si la entidad ejecutora o el donante ejecutor necesita contratar a un tercero, o sea, a un contratista, para, valga la redundancia, para desarrollar parte del programa de utilidad común, parte o todo, porque puede ser, eso sí ya depende de cada proyecto, cada programa, pues el donante ejecutor o la entidad ejecutora deberá expedirle un certificado de utilidad común donde acredite tal situación para que ese contratista pues pueda
adjuntar ese certificado, segundo certificado y las certificaciones adicionales a sus proveedores de bienes o servicios o a la entidad financiera para que le haga aplicativo la exención de los impuestos del orden nacional que hace referencia al artículo 96. Perfecto. Y estas son otras preguntas también para ustedes, que son las últimas. ¿La certificación a los proveedores las debe firmar solo el representante legal o debe ser el revisor fiscal? Eso fue una de las cosas que logramos, o sea, digamos que logramos quitar esa responsabilidad a contadores o revisores fiscales, porque eso fue una discusión bastante densa que se centró con el decreto anterior, porque hay entidades públicas que también ejecutan programas de utilidad común, ¿cierto? Y obviamente no tienen la obligación de tener revisor fiscal o el contador como tal no opera como un contador público normal, en condiciones normales de las entidades privadas, sino cumple una función de firmar una información financiera, pero pues eso no lo hace. Entonces, a raíz de esas discusiones, se logró que este decreto no exigiera la firma del revisor fiscal ni del contador público, sino que por eso se dice que es el representante legal bajo la gravedad de juramento quien tiene que dar pedir esa certificación. Entonces, no se requiere, concretamente no se requiere la firma del revisor fiscal ni del contador en la certificación que debe entregarle a los proveedores o a la entidad financiera. Excelente. Y ahora, si el documento es juramentado, ¿tiene que ser certificado por una notaría? Simplemente una manifestación expresa que yo, Julanito de tal, identificado con cédula tal, bajo la gravedad de juramento, certifico o hago constar lo que diga, lo que pida el artículo. Simplemente es una manifestación donde yo lo estoy haciendo y estoy firmando de manera, pues, y ahí con eso ya es suficiente. O sea, no se requiere que esté en notariado ni nada, simplemente es bajo la fe pública, o sea, dicho, bajo el compromiso que lo está haciendo ese representante legal, pues cumple los efectos legales que se requieran. Muchísimas gracias. Bueno, siendo muy rigurosos con el horario, hasta acá llega esta socialización del procedimiento para trámite, gestión y expedición de los certificados de utilidad común, un nuevo procedimiento que se ha centralizado en APC Colombia. Agradecemos a todos los que estuvieron estas 2 horas conectados. Sabemos que hay muchísimas más preguntas. Vamos a trabajar en responderlas una a una, pues las que son diferentes, obviamente, y las que no se han respondido acá. No obstante, le doy la palabra a la directora de demanda, Rocío, para una última intervención. Sí, muchísimas gracias nuevamente por su participación y su activa, además, participación en todo este ejercicio. Esperamos haber resuelto la mayor cantidad de preguntas, inquietudes que tienen. Como sabemos que son bastantes, tampoco, digamos, por temas de tiempo y de organización, pues pudimos hacer esto más abierto a debate. Entonces, solicitamos que si tienen más preguntas que no se alcanzaron a abordar en este espacio, por favor las haga y nos mande un correo a suc@apccolombia.gov.co para que nosotros pues podamos dar respuesta a sus preguntas específicas. Adicionalmente, y teniendo en cuenta pues todo el número de preguntas tan amplio que recibimos, vamos a sacar pues una lista de preguntas frecuentes que también podamos compartir con ustedes para aclarar para los que eventualmente no asistieron el día de hoy o pues para terminar de aclarar las inquietudes que tienen. Entonces, vamos a sacar esta lista de preguntas frecuentes y por ahora les dejamos pues nuestro correo para que nos puedan allegar las preguntas que eventualmente no alcanzamos a responder en este espacio. Nuevamente, pues muchas gracias. También estamos elaborando un video, entonces lo vamos a subir prontamente a nuestra plataforma junto con esta presentación, que adicionalmente también la vamos a compartir a los correos electrónicos que ustedes pusieron aquí en nuestro chat. Entonces, o la van a recibir directamente o la van a encontrar en nuestra página web porque la vamos a subir junto con un video. Entonces, estamos muy atentos de recibir de todas maneras sus preguntas y obviamente esperamos pues poder responderlas nosotros o la DIAN en el caso pues que sea competencia de ellos. Agradecemos. Sí, entonces nuevamente pues muchas gracias a todos los cooperantes internacionales, a la DIAN que pues estuvo muy obviamente de cerca en todo el proceso de la redacción y finalmente pues puesta en práctica ya también de este decreto, a la Cancillería que también ha estado con nosotros acompañándonos en este ejercicio y que también obviamente tiene una función importante
en toda esta proceso de emitir este certificado y pues en general a todos los presentes en esta sesión. Muchas gracias a todos, que tengan una feliz tarde. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, muchas gracias.